porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Díselo fuerte al Señor, al Padre. Dice que ya pueden sentarse, el tiempo ha pasado, son casi cerca de las 12, no se preocupe, antes de las 4 nos vamos. Hoy le voy a predicar con la misma energía de la primera vez que prediqué en el año 1994 y con el mismo conocimiento. Fue bien breve. Dios es bueno. Dios es bueno. Los niños salen a la iglesia infantil. All children to children church. Follow your teachers by the door. This door here. Thank you. God bless you. La parte más linda de la iglesia se nos va por un ratito. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 1 versos 3 al 7. Concluir con lo que comenzamos el primer domingo de junio. Comenzamos a explorar esta porción de la palabra de Dios. Muy interesante porque en unos pocos versículos esta porción nos presenta un cuadro magnífico, contundente, inspirador de Dios. El tema central tiene que ver con lo que se aborda en el himno Alcance Salvación, tiene que ver con nuestras aflicciones, pero con la obra de Dios en nuestras vidas, su consuelo, su fuerza, su consolación. Y en la introducción al primer punto, estuvimos abordando lo que significa desde la perspectiva bíblica el consuelo de Dios y las riquezas que este significado tiene para nuestras vidas. Decíamos que consolar, confortar, quiere decir dar vigor, dar fortaleza, pero de manera interesante la palabra implica consolar, implica venir al lado de alguien para dar fuerzas, para dar ánimo, para alentar, para dar aliento. Consolar quiere decir, de hecho en latín es dos palabras, la unión de dos palabras, con fuerza, venir al lado de alguien con fuerza para ayudar. Y en el primer punto veíamos que la fuente de consolación, de toda consolación, es Dios mismo. Y decíamos que por eso consolar no puede simplemente ser entendido como sentir lástima, sentir pena, sentir tristeza, sentir pesar por alguien, por lo que está pasando. Implica mucho más. Y el domingo pasado concluíamos con la pregunta: ¿a dónde vas cuando necesitas este tipo de consuelo? En el sentido bíblico de la palabra, cuando necesitas fuerzas para seguir avanzando. De hecho, ¿a quién vas? Era la pregunta. Y concluíamos, si Dios es la fuente, entonces necesitamos ir a la fuente. Y esto nos introduce en el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a ver el objeto de la consolación, hasta donde nos alcance el tiempo. El objeto, quiénes son los recipientes, quiénes se benefician, para quiénes es accesible este consuelo. Bueno, todos los hijos del Padre de misericordia, especialmente aquellos que están padeciendo algún tipo de aflicción, de tribulación. Pero vamos a ver también el propósito de la consolación. Dios tiene propósito cuando Él viene a nuestro lado para consolarnos, para impartir fuerza. Él tiene propósito en eso. En esta porción está bien claro. Él nos equipa, Él nos prepara, Él nos consuela para que nosotros seamos instrumentos de consolación para otras personas. Y aunque originalmente yo sinceramente no planeé de esta manera de que coincidiera con el día de hoy, el Día de los Padres, me doy
cuenta de que al celebrar este día, pensar en el Padre Eterno, este mensaje no podría ser más adecuado, porque además de apreciar en esta porción un cuadro inspirador de Dios, de su persona, de su carácter, de su obra, en esta porción de 2 de Corintios capítulo 1 encontramos un magnífico, un glorioso énfasis en el carácter paternal de Dios. Por lo tanto, el primer punto hoy es el objeto del consuelo. ¿Quiénes son aquellas personas a los que este consuelo especial, divino, está destinado? El verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si hay alguien en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que experimentó esto de primera mano en su vida, fue el apóstol Pablo. De hecho, cuando usted lee en Corintios, por ejemplo, en el verso 8, mire, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Pablo está hablando de un consuelo que él había experimentado en su vida. Pablo está hablando de un Dios que se hacía real, que venía a su lado para darle fuerza, para impartirle aliento. En su propia vida lo había experimentado. De esto está hablando de él. Dice, así fue que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Usted cree que Pablo, por ser Pablo y por ser cristiano y por ser el apóstol, la tenía fácil? Definitivamente no. ¿Usted cree que nosotros estamos supuestos a llevarla fácil, sin dificultad, sin tribulación, sin problemas? Sería genial. Pero si usted lleva algún tiempo sobre la tierra, usted sabe que no es la realidad. El verso 4 dice, hablando de Dios, el Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y note aquí, les hablaba la semana pasada de la pluralidad clara o implícita. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla aquí de Padre de misericordias, muchas. Y luego dice Dios de toda consolación. Habla de todas nuestras tribulaciones, ¿no? Yo pensaba en esto y decía, si nosotros no supiéramos lo que es aflicción, no supiéramos lo que es ser consolado por Dios. Si nosotros no experimentáramos aflicción, no conoceríamos lo que es Dios viniendo a nuestra vida con fuerza, con aliento. Si no experimentáramos aflicción, no necesitaríamos ser consolados. De hecho, no creceríamos a la estatura del varón perfecto. El profeta Isaías, hablando de Jesús, dijo que era varón de dolores y experimentado en quebranto. Isaías 53, la Nueva Traducción Viviente, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Si nosotros no experimentáramos aflicción, no creceríamos como el varón perfecto que fue varón de dolores. O sea, hay un propósito en esto. Ahora, yo no sé a cuántos de ustedes les gusta pagar impuestos. Yo recuerdo que la primera vez que fui a un Walmart a este país, fui a comprarme un reloj Casio. Valía $21, no se me olvida. Y cuando fui a pagar por el reloj, vi que decía $21 y fui solo. Pero me cobraron más de $21, casi $22. Y los centavos, yo le dije a la muchacha, no, eso no es lo que dice ahí, dice que $21 only. ¿No? Dice, no. Y ella me decía, you gotta pay taxes. This is the taxes. I didn't call no taxi to pick me up. What are you talking about? No taxes. Taxes, the government, you have to pay the government. What? Impuestos.
¿A cuánto de ustedes les gusta pagar impuestos? A nadie. Porque los impuestos son una carga y no se disfruta, por eso se llaman impuestos. La ley te lo impone. Sin embargo, yo no sé si usted lo sabía, pero hay un estatus que se le concede a ciertas instituciones y ciertas organizaciones, como la iglesia, incluso algunos individuos que los hace exentos de impuestos, que no pagan impuestos, no los tienen que pagar. Yo dije, qué bueno sería, ¿no? Si hubiera una ley o un contrato que nos librara a nosotros de las aflicciones. Bueno, de los impuestos también, ¿no? Los cristianos enfrentamos tribulaciones, pero no hay una ley, no hay un contrato que nos exima a nosotros de la aflicción. De hecho, usted recordará las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, 33, cuando Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué esperaría usted después de eso? Digamos que usted nunca ha escuchado a Jesús hablar de ese tema y por primera vez Jesús dice: todo lo que les estoy diciendo lo digo para que tengan paz. Vivirán como reyes, no tendrán problemas, sería lo lógico, ¿no? Es decir, te voy a decir algo para que vivas en paz. No te va a faltar nada, te lo voy a proveer todo, la vida te va a ir de maravilla, porque a fin de cuentas hay que gozar que la vida, si lo pensaste, es lo que estás escuchando, ¿no? Es un carnaval. Pero no, el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oh, finalmente, alguien dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, algo más paradójico no podría ser. Pero luego añade: pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la aflicción puede venir de diferentes direcciones, pero la consolación perfecta solamente viene de arriba, de Dios. La consolación divina es parte de lo que Cristo logró y conquistó en la cruz del Calvario, es parte de lo que Cristo alcanzó en la resurrección y está disponible para los hijos de Dios gracias a la victoria de Cristo. Tendréis aflicción, pero con esa aflicción también van a recibir consuelo. Van a recibir y experimentar la presencia de Dios viniendo a sus vidas para darle fuerza y aliento. Bendito sea su nombre. En la Biblia, en toda la Biblia, abundan las personas, los siervos y siervas de Dios, los santos que enfrentaron tribulaciones. Y a lo largo de la historia, grandes hombres de Dios han experimentado aflicción y tiempos incluso de tanta aflicción, de tan aguda tribulación, que los ha subido a algunos hasta en depresión y abatimiento. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, tuvo momentos así, de profunda angustia. Martín Lutero, el líder de la gran reforma protestante, tuvo profundos tiempos y momentos de abatimiento. De hecho, tengo aquí una historia que estaba leyendo y sé que Martín Lutero sufría frecuentemente de depresión y melancolía. Tiene un nombre en alemán que no lo sé pronunciar, que significa actos de ataque o situaciones de combate de intensa lucha, que lo dejaban abatido, desalentado, deprimido. Dice que un día Lutero estaba profundamente deprimido, profundamente triste y encerrado, no solamente en sus pensamientos oscuros, sino encerrado en una habitación. Y su esposa, al ver que las palabras de ella no le animaban, que el intento de ella por sacarle de esa situación y de ese pozo no lograba nada con ello, decidió tomar una medida drástica. Se vistió completamente de negro, se vistió de luto y se fue delante de Lutero, se fue de luto delante de Lutero y entró a la habitación. Y cuando él la vio vestida de luto completamente, ella le dijo: mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vestida de luto? Y ella dice: porque Dios ha muerto. Y él, el gran teólogo, dijo: imposible, qué blasfemia, qué herejía.
¿cómo te atreves a decir que Dios ha muerto? Dios no puede morir. Y ella le dijo, entonces si Dios no puede morir, deja de comportarte como que ha muerto. Confrontó su vida. La gran mayoría de los hombres de Dios y mujeres de Dios experimentaron tiempos donde necesitaron ser confortados. Y no todo el mundo tiene una mujer ni como Zulema, como la describió el pastor Diego Barrios, ni como la esposa de Martín Lutero, pero todos tenemos al Consolador por excelencia, todos los hijos de Dios. De hecho, esta palabra tribulación en el original significa estar abrumado en extremo, como que estás siendo presionado, como que estás siendo aplastado, como hay un peso grande que está sobre ti. La imagen del cuadro es la de una bestia de carga que le ponen más carga de la que puede llevar, demasiado pesada. Es la imagen de una persona que tiene un gran peso, una roca bien pesada sobre su pecho. Ya vimos a Pablo usar el plural o implicar pluralidad al decir que Dios es Padre de misericordias, que Dios es Dios de toda consolación, pero note también lo que dice aquí, dice que Él nos, plural, nos consuela. Pablo no solo hablaba de sus tribulaciones y sus pruebas y sus sufrimientos, sino también hablaba de los cristianos a los que les estaba escribiendo. Y nos estaba hablando a nosotros. El punto es que Dios nos consuela a todos los creyentes. Que Dios no tiene favoritos, que sus misericordias y sus consuelos para todos. Que no solamente sus misericordias son nuevas cada mañana, no solamente Él es el Dios de toda consolación, sino que Él consuela a todos sus hijos. Y el punto es que usted y yo no tenemos que soportar solos ni una prueba, ni una aflicción, ni un sufrimiento. Nuestro Padre eterno, la soberana majestad del universo, nuestro Padre, no es un Dios apático, no está en un lugar lejano, distante, alejado de nosotros, desconectado de nosotros. De hecho, hay un término que describe en el Antiguo Testamento, uno de los nombres de Dios es Jehová Shammah, el Dios que siempre está allí. Bendito sea Dios. Siempre está su Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo, está con nosotros para consolarnos, para alentarnos, para fortalecernos en toda nuestra vida, especialmente en nuestras aflicciones. Muchos de nosotros queremos vivir y gozar la vida abundante, pero no hay vida abundante sin aflicción. De la misma manera que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde hay tribulación, sobreabunda la consolación. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Exégesis aquí correcta, lo que se trae de este texto, la manera correcta de interpretarlo en su contexto. Aquí está hablando del sufrimiento a causa de la persecución también. Pero en la vida del cristiano, cuando la tribulación y la aflicción abundan, al mismo tiempo la Biblia garantiza que hay abundancia de consolación, que Dios va a impartir abundante fuerza, abundante vigor. Quizás algunos de ustedes están de acuerdo conmigo en que los momentos donde mayormente has experimentado la realidad de Cristo han sido muchas veces en los tiempos de aflicción y desafíos en tu vida. Los tiempos en que más hemos experimentado el consuelo de Dios, muchas veces, para muchos de nosotros, la fuerza de Dios ha sido los momentos de profunda tribulación y profunda aflicción. Y en muchas ocasiones, esos periodos, esos tiempos de aflicción, de tribulación, incluso Dios ha venido con tal fuerza que han producido algo en ti, que han sacado algo de ti.
Cantábamos hace un ratito el maravilloso himno, Alcancé salvación. ¿A cuánto le gustan los himnos? Acá de la iglesia. Gloria a Dios. Ay, no hay que hacer la referencia. El 80%. El autor de este himno, Spafford de apellido, vivió en 1828 a 1888. Dice que fue un abogado de Chicago, rico, con una próspera práctica jurídica, una hermosa casa, una esposa, 4 hijas y un hijo, que también fue un cristiano fiel y devoto, estudiante de la Escritura, que su círculo de amigos incluía predicadores como Moody y otros cristianos conocidos de la época. Y en la cumbre de su éxito financiero y profesional, él y su esposa Ana sufrieron la trágica pérdida de su hijo pequeño. Murió. Poco después dice que el 8 de octubre de 1871 el gran incendio de Chicago destruyó casi todas las inversiones en bienes raíces que tenían. Dice que en el año 1873 Spafford, el autor, programó un viaje en barco a Europa con el fin de dar a su esposa e hija unas vacaciones y el tiempo muy necesario para que ellos se recuperaran de la tragedia. También iba a ir para unirse a Moody y a otros predicadores en una campaña evangelística que había en Inglaterra. Y dice que Spafford envió a su esposa y a sus hijas delante de él, mientras él se quedó en Chicago para hacerse cargo de algunos asuntos que tenía pendientes, las mandó de última hora y las mandó a ellas delante en el barco. Dice que varios días después del barco haber zarpado, recibió aviso de que ese barco se había hundido, había naufragado y se había hundido, y sus 4 hijas se ahogaron y solo su esposa había sobrevivido. Y con el corazón destrozado, por supuesto, abordó un barco que lo llevaría a encontrarse con su esposa Ana en Inglaterra. Y dice la historia que cuando iban pasando por el mar, por la zona, por el área, por allí donde pudo haber sido que el barco que llevaba a sus hijas se hundiera, fue allí que fue inspirado para componer ese himno que dice, en inglés dice, "It is well with my soul". De paz inundada mi senda ya esté, o cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, it is well with my soul. ¿Quiénes son objetos de consolación? Déjeme decirle, los himnos no solamente son ricos por la letra que contienen, por la historia detrás de él. ¿A quiénes consuela Dios? ¿A quiénes le imparte Dios fuerza, vigor? A sus hijos. La evidencia de que eres un hijo de Dios no es la ausencia de dificultades. La evidencia de ser un hijo de Dios no es que estás exento de tribulaciones. No, en el mundo tendréis aflicción. La evidencia no es la ausencia de problemas. La evidencia no es la ausencia de dolor. La evidencia es la presencia de Dios en medio de todas esas cosas. Y a pesar de todas esas cosas. La evidencia es la abundancia de misericordia provista por el Padre de misericordia. Es el consuelo, es la fortaleza de Dios. Es Dios viniendo a tu lado para darte fuerza y darte valor. Tendremos y tenemos tribulaciones y experimentamos y experimentaremos aflicción, pero gracias a las tribulaciones y a la aflicción podemos, como hijos de Dios, experimentar el consuelo, la fuerza de Dios y su presencia. Y hay propósito, concluyo con esto, el propósito de la consolación. Lo dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, pasamos por aflicción, Dios viene a nuestro lado, nos consuela, nos da fuerza, nos da aliento, está con nosotros, experimentamos eso y entonces ahora estamos equipados
Nada. Aquí se define el propósito. Estamos preparados para nosotros ser instrumentos de Dios e ir a otros que necesitan eso y puedan experimentar. En Jueces capítulo 14 hay una historia muy conocida. Hay implicaciones teológicas aquí, pero quiero que vea esta historia como una alegoría. Vamos a usarlo de manera alegórica. Aquí se narra en Jueces 14 la ocasión cuando Sansón iba por un camino con su madre y con su padre. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, dice que un león salió dentro de ellos y venía rugiendo, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y despedazó al león, que unos días después regresó por el camino y en el cuerpo del león muerto había un panal de miel. Y Sansón lo tomó y comió y luego le dio esa miel a sus padres. Y de ahí entonces saca el enigma que le presentan luego a un grupo de filisteos, donde Jueces 14:14, donde dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ahora, piense, le dije alegóricamente. Otro día hablamos de las implicaciones teológicas, pero piense en esta historia como una alegoría. Esa declaración: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y mire cómo describe el propósito de la tribulación. Muchos de ustedes han enfrentado al león del cáncer, al león de la pérdida dolorosa, del duelo, del luto, al león del COVID o de cualquier otra enfermedad, al león de la falta de recursos, de problemas cardíacos, de intervenciones quirúrgicas que te dicen: entra, no garantizamos si sales, de la pérdida del empleo, el león de una crisis, y por eso las crisis son crisis, algo inesperado, te sorprendió. Y en esa situación, en esa confrontación, el Espíritu de Dios has experimentado como el Espíritu Santo de Dios te ha dado la fuerza. Ha venido a tu lado, ha recibido el consuelo de Dios, han recibido la fuerza de Dios, la presencia de Dios. Muchos de ustedes pueden decir: Dios vino literalmente a mi lado para fortalecerme. Fue solamente posible atravesar por eso y salir de eso, porque Dios estaba a mi lado, y han salido victoriosos por la gracia, por el poder de Dios, por la presencia de Dios. Han despedazado el león del cáncer, han destruido al león y se han alimentado de la miel de la consolación. Alabado sea el nombre del Señor. Han peleado con el león del cáncer, con el león de la pérdida dolorosa, con el león de la debacle financiera, con el león del fracaso, con el león de la crisis matrimonial. Han peleado, pero han vencido gracias a Cristo. Y luego que han vencido, han comido, se han nutrido del consuelo de Dios, de la presencia de Dios, de la fuerza de Dios viniendo a tu lado, de esa dulce miel que es su presencia. ¿Y sabes para qué? Piense en la historia del autor de Alcancé Salvación. Él comió de la miel de consolación. Por eso pudo escribir lo que escribió. Y al ser nutrido por la fuerza de Dios, compuso un himno que desde entonces ha sido instrumento de consolación divina para millones de cristianos, literalmente. Millones de cristianos en aflicción han cantado: It is well with my soul. Alabado sea el nombre del Señor. Ya venga la prueba, me tiente Satán, aunque ande en un mar de aflicción, cualquiera que sea la suerte, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, yo cantaré: aleluya, estoy bien con mi Dios. Tú y yo somos consolados como lo fue Pablo, para que ahora usted y yo, fortalecidos por Dios, vayamos a otros que están enfrentando ese león y le llevemos y le compartamos la miel de la consolación divina, para que consolemos y fortalezcamos a otros con el consuelo y con la fuerza que tú experimentaste y recibiste, para que otros puedan comer y puedan nutrirse y alimentarse de la dulce miel del consuelo divino. Verso 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Para alguna gente, la aflicción es una tormentosa prisión.
Algunos no se quieren salir de ahí. Van a necesitar una Catarina vestida de luto. Para otros es un hospital. Pero si tú permites al Espíritu Santo que te guíe y te enseñe, la aflicción va a convertirse en tu escuela, tu mejor seminario. Yo estoy seguro que pastor, hermano Raúl, cualquier otro pastor, y lo digo por experiencia propia, que mi mejor seminario, Mirta, que es seminarista también, y otros de ustedes que están en los otros institutos, pero que han servido como pastor, no fue el seminario, fue la vida, fue el ministerio. ¿Cuántos años de ministerio cumplo? 25 de ordenado, 35 de desordenado, pero 25 de ordenado. 25 años de taller, de seminario. La aflicción va a ser tu taller de preparación intensiva si tú le permites al Espíritu Santo que haga esa obra. Porque allí en la aflicción vamos a aprender cosas que ninguna otra espera, que no te enseñan en un aula de seminario. Y como resultado, de hecho, muchos de ustedes tienen su propio himno de la aflicción que pueden incluso componer. Allí en la aflicción vas a ser fortalecido. Yo pensaba en esto mientras estudiaba y oraba y me preparaba. ¿Cuál es la necesidad más grande de nuestra iglesia? ¿Qué quiere decir? Recursos financieros, maestros de la escuela dominical. El hermano Luis Rojas me diría, más gente que venga a trabajar cuando hagamos trabajo en la iglesia los sábados, ¿no? Pero yo pienso que probablemente la necesidad más grande es personas que tengan y desarrollen el don de misericordia para consolar a otros y para impartir fuerza a otros. De hecho, el verso 7 dice, Pablo le dice a ellos, así que ustedes son compañeros en las aflicciones, también son compañeros en la consolación. Necesitamos aprender a ser compañeros en el consuelo, porque vivimos en un mundo de dolor, y usted y yo estamos aquí como agentes, instrumentos de Dios para consolación. Lo que sucede es que muy a menudo la persona, en vez de recibir fuerza, lo que reciben es herida sobre su herida. Y en el mejor de los casos, muchos de nosotros simplemente comemos la miel y disfrutamos la miel y nos alimentamos y nos fortalecemos, pero no damos miel a otro ni le decimos dónde hay. Aquellos que han destrozado el león y han encontrado miel en el cuerpo del león, aquellos que han sido consolados por Dios, que han sido fortalecidos por Dios, tienen un llamado, tienen un ministerio, tienen una responsabilidad: llevar la miel de la consolación divina a otros. Por eso usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar preparados, estar llenos. Porque la gente no va a ir a buscar agua en un pozo seco. Tiene que haber algo. Van al pozo que tienen. Y necesitamos mirar, por lo tanto, la tribulación como lo que es un taller de capacitación intensiva. Dios nos entrena en el sufrimiento para que seamos instrumentos de Él, en el consuelo a otros. Y aun cuando la Biblia garantiza por boca del mismo Señor Jesucristo que Él está con nosotros, es posible que durante la prueba, como Lutero, como Spurgeon, como grandes hombres de Dios, como cualquier otro, pase por momentos en los que tú puedas pensar que Dios no está contigo. Pero te digo, no te vistas de luto, porque Dios no ha muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Es imposible que Dios muera. Hace unos cuantos años atrás, la revista Times Magazine, la revista Times, en la portada, en carátula negra, con letras en blanco, decía, Dios ha muerto. No sé qué filósofo, no recuerdo su nombre, había dicho Dios ha muerto, y tomaron la palabra y escribió un artículo, un ensayo gigantesco sobre la muerte de Dios. Los periodistas se aglomeraron esperando en la salida de la casa, en la puerta, en la entrada de la casa de Billy Graham, para entrevistarle ese día tan especial. Times Magazine dice que Dios ha muerto. Y salió Billy Graham y dijeron, ¿qué tiene que decir? Times Magazine dice, Dios ha muerto.
Dice Billy Graham, imposible. Acabo de hablar con él hace unos minutos. Alabado sea el nombre del Señor. No te vistas de luto. Vístete de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice aquí que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones. Lo cual quiere decir que no necesariamente, dice cualquiera, y habla incluso de cualquier aflicción. Que no necesariamente tienes que pasar lo mismo que la otra persona está pasando para ser un instrumento de consolación, porque a fin de cuentas la aflicción es aflicción, venga de donde venga. El punto es que Dios te está entrenando y te está fortaleciendo, no solamente para tu propio bien. Quizás pensaste que necesitabas ser alivio para ti solamente, pero la bondad de Dios es que Dios es el Dios de toda consolación, que Él tiene suficiente abundancia, sobreabundancia, mejor dicho, de bondad para ti y para todos. Él es la fuente. Ahora déjeme decirle cuál es la dulce miel que vas a ofrecer. Porque no vamos a ir en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia. Salmo 119, verso 103 dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Alabado sea el nombre del Señor. Su palabra. De hecho fue Spurgeon el que dijo: no hay ninguna promesa, ni una palabra en la Biblia que no sea nuestra. En lo profundo de la tribulación nos consolarán. En medio de las alas de la angustia nos alegrarán. Cuando nos rodean las tristezas, son nuestra ayuda. Él tiene suficiente consuelo. Él tiene abundancia de misericordias que fluyen para ti y también para otros, porque Él es el Padre de misericordia. ¿Cómo sé yo que Dios es este Padre? Que esta es una realidad de Dios. Lo sé. ¿Sabe cómo yo sé que Él es el Padre de misericordia que dice ser? No te lo voy a decir. Te voy a señalar. La cruz. La cruz es el testimonio. Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 Corintios 1:3. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pregunto, ¿qué mayor prueba de misericordia paternal que dar la vida de su Hijo unigénito para salvar a otros? Incluso pareciera una contradicción. Si es tan padre como es padre, ¿cómo es posible que siendo padre haya dado a su Hijo para que muriera por gente que ni siquiera se lo merecía? Parece paradójico. Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, pero no libró a su Hijo del sufrimiento de Getsemaní, del Calvario. El Padre de consolación y de Dios de misericordia. Y Él es así, tan bueno, tan padrísimo, y mandó a que su Hijo muriera en una cruz. Yo pienso que es al revés. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse, marque ahí, muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, Dios determinó que Cristo padeciera, sufriera y muriera para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué mayor muestra de misericordia, de amor de Padre, de amor único, que dar la vida de su Hijo unigénito para llevar muchos hijos a la gloria? ¿Y sabe dónde está lo contundente de esto? Es que vamos a la gloria porque somos sus hijos hoy. Pero cuando Cristo murió, no murió por hijos, murió por pecadores, murió por enemigos de Dios. ¿Qué mayor muestra de misericordia que entregar a su Hijo para salvar a muchos? Y esto es relevante porque Dios ha tenido misericordia. Y es relevante, especialmente hoy que celebramos al Padre de misericordias, porque Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Usted y yo estamos aquí hoy por la misericordia de Dios. Él sigue derramando su misericordia, su consuelo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza.
Y este Hijo de su amor, Jesucristo, tomó nuestro lugar y nos salvó y nos redimió y nos dio el Espíritu Santo. En la cruz el Señor Jesucristo nos dijo, oh, gracias por darme el consuelo. No dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Oh, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que dijo. Él fue desamparado, él experimentó literalmente el abandono del Padre de misericordia, del Elohim de toda consolación, para que tú y yo pudiésemos alcanzar por medio de la cruz lo que Él perdió en la cruz. ¿Por qué? Para que usted y yo pudiésemos experimentar hoy y siempre misericordia y consolación. Para que usted y yo pudiéramos recibir perdón, experimentar su presencia, no una vez, sino siempre, en todo momento. Dios es el Dios de toda consolación. Él es la fuente. Tú y yo y los santos a través de la historia somos el objeto de la consolación. Y el propósito es que lleves miedo. Que llevemos por medio de nuestra experiencia de haber sido consolados por Dios el consuelo de Dios a otros. A veces agarramos el teléfono y decimos, voy a llamar a fulano porque necesito a alguien que me consuele. Y la persona te puede dar lo que quiera, de su propia palabra, de su sabiduría, de su psicología, de todo lo que termine en ira. Pero esto, ¿quieres experimentar el consuelo de Dios? ¿Quieres comer de la miel de la consolación? Llénate de la palabra de Dios. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Bendito sea el nombre del Señor. De paz inundada, mi ser ya esté. Oh, cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea libre, alcancé salvación. Señor, tu palabra dice que todos aquellos que arrepentidos de nuestros pecados hemos confesado a Cristo y nos hemos vuelto a Cristo para el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado salvación. Por lo tanto, Señor, ya experimentamos tú viniendo a nosotros para darnos lo que no podíamos adquirir por medio de nosotros mismos, para darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gracias, porque cualquiera que sea la aflicción, tú eres el Dios que nos consuela en toda tribulación. Vienes a nuestro lado por medio de tu Espíritu Santo para impartir fuerza, vigor, vitalidad. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que si alguien esta mañana, al escuchar esta palabra, dice, yo necesito experimentar eso en mi vida, que tú, Señor, hablar en predicación haya sido claro, que esta persona haya podido entender que necesita volverse a la fuente. Y Padre, si alguien no te conoce, alguien no tiene una relación contigo por medio de Cristo, que pueda entender lo primero que necesito hacer es pedir perdón a Dios por mi pecado y entregar mi vida a ese Dios que es el único Dios, que es Padre de misericordias, el único y verdadero Dios de toda consolación.
Imparte tu fuerza y tu vigor al alma turbada. Llénanos de tu presencia. Te pido, Dios, que ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Felicidades, papá, que Dios te bendiga. La hermana Luz tiene algo, Luz tiene algo que quiere decir. Yo tengo un micrófono aquí para ella. Venga, que digo para ti. Súbase que mi hermanita. No, porque voy a hacerlo. Oh, ok. Dale el 6. Bueno, se pueden sentar y que pasen, por favor, todos los padres o todos los varones pasen al frente, por favor. Todos los hombres, todos los varones, digo ella. Vengan de por aquí arriba. Ya, gloria a Dios. Blanco. Gracias. Vienen aquí adelantito algunos, los más altos. Acérquense, hermano, acérquense. Acérquense, que no es a este lado. Ya, un poquito más para adelante. No se van, cuidado, no se caigan. Ahí. Hay un espacio aquí en el medio. Esposas, estos hombres son así tan tímidos en su casa. A ver, dice para adelante aquí, eso, suben ahí, gloria a Dios. Ahí. Álvaro, ven para acá. Ya. Noel, el hijo de Noel. 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 Le queremos decir a todos los padres, ¿verdad? Darle una palabrita. Felicidades a todos. Quiero decirle a los padres que todo lo que ustedes hacen es valorizado. Que su trabajo y su esfuerzo por suplir cada día a su familia es muy apreciado. Tal vez no les regalen flores y chocolate, pero su familia les ama mucho. Papá, tú eres muy importante para tu familia. Ustedes tienen el mejor ejemplo a seguir, el Dios. Cuando ustedes se sientan frustrados, que no toman en cuenta lo que ustedes hacen, cuando se sientan tristes, vayan a donde el Señor. Ustedes tienen consuelo, ustedes tienen amor, el mejor ejemplo es Dios. Amén. El hermano va a hacer todos ustedes. Bueno, nosotros también queremos del Ministerio de Damas y todas las damas darle un presente, un detallito para que las hermanas vayan pasando y se los vayan dando. La llave más adelante. No quedamos. ¿Alguno falta para que alce la mano? Ok, ahora sí vamos, bueno, el hermano como hijo y como representante lo escogimos para que oraran ustedes como padres y queremos que después pasen todos los varones allá
ahora porque les tenemos un cake, les tenemos algo especial, queremos que todos pasen. Vamos a orar, hermano. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque hemos podido estar aquí en tu casa, Padre. Gracias porque hemos podido adorarte, Señor, por lo que tú eres, por lo bueno que has sido en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, en especial en esta hora también queremos darte gracias por la vida de cada padre, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Padre, que con dedicación intentan llevar a cabo esa función tan importante, Señor. Y tú como Padre Supremo les has dado, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú los bendigas, Padre, que tú les des sabiduría, que tú les des, Padre, de tu Espíritu para que ellos puedan llevar a cabo esta tarea. Más importante, Señor, como Padre, es ser un Padre cristiano, Señor, ser un Padre que te teme a ti, un Padre que intenta seguirte, Señor, que intenta agradarte en todo lo que hace y más que eso, transmitir ese ejemplo a cada una de sus familias. Te damos gracias, Padre, por sus vidas. Te pedimos que tú los bendigas en especial a ellos en este día, Señor. Y te damos gracias, Padre, por lo más importante que tú has hecho por nosotros, que es por el sacrificio de tu Hijo Cristo en favor nuestro, Señor. Gracias, Padre, por eso. Te pedimos un perdón por cada falta y cada pecado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que sigan por